De regreso en CNN Chile Radio. AM. Estamos de vuelta, comienza Voces del Poder, nuestro espacio de análisis, de conversación. Desmenuzamos algunos temas de la agenda política esta mañana. Nos acompañan Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muy buenos días. ¿Todo bien? ¿Qué tal, Daniel? Hola, Y Daniel Grimaldi, director ejecutivo de Chile 21. ¿Cómo estás, Daniel? Buenos días, todo muy bien. Bienvenidos los dos, gracias por acompañarnos. Oye, partamos analizando entonces la semana política. Estamos atentos a lo que estaba pasando en el Congreso Futuro. En el ex Congreso Nacional está el José Antonio Kast, el presidente electo, y el presidente Gabriel Boric. Seguramente algunas declaraciones pueden salir de ahí. Pero partamos con el proceso de instalación del nuevo gobierno. Ha habido un cambio de tono de José Antonio Kast con el gobierno, han surgido algunas tensiones, todo esto a la espera del futuro gabinete que se debería confirmar a más tardar el próximo 20 de enero. Y me gustaría comenzar con la definición que ha hecho a propósito del gabinete Johannes Kaiser. No voy a ser ministro, punto. Dijo. Y zanjó el tema de la discusión. No se sabe qué va a pasar con el Partido Nacional Libertario, eso queda un poco en ascuas, pero Kaiser definitivamente ya no va. Un poco molesto, incluso Rodrigo lo notaba ayer en esta entrevista en Mesa Central, por la forma en la que se manejó el tema. Bueno, buenos días. La verdad que era bastante esperable, era una decisión, yo creo que de futuro político, sobre todo Johannes Kaiser. Sin duda que para un gobierno de instalación era muy conveniente tener una figura que había tenido un resultado electoral tan relevante en la última elección dentro de su gabinete, de manera de tenerlo controlado. Ese también yo creo que era la estrategia, me imagino, pero finalmente no se dio. Desconozco los motivos por qué finalmente Johannes Kaiser dice incluso nunca me han llamado, nunca me han ofrecido nada. Me ofrecieron un ahora, ministerio, sí. Ahora yo lo vi concurrir en un par de oportunidades a la sede de instalación, ahí a la OPE, a reunirse con Claudio Alvarado. Entonces, desconozco el tenor de esas conversaciones, pero desde el punto de vista de Johannes Kaiser sí hace sentido. Hace sentido este grado de libertad, de no involucrarse en un gobierno, de poder tener una agenda personal propia de su partido que está en configuración, en conformación, para tratar de proyectar ese liderazgo, me imagino que para la próxima elección presidencial. Yo sé que quedan 4 años, pero esos proyectos se empiezan a construir de a poco. El mejor ejemplo es José Antonio Kast. José Antonio Kast, si bien apoyó a Sebastián Piñera en su segundo gobierno, él finalmente no se incorporó al gobierno. Fue una oposición constructiva al final. Al comienzo, claro. Después se declaró incluso oposición. Derechamente, sí. Pero al comienzo él prefirió dar un paso al costado, dejar que el gobierno que había ganado la elección constituyera un gabinete y su agenda política, y él fue como observante junto con su grupo parlamentario. Así que desde la perspectiva de la experiencia y lo que dice también la teoría política, creo que una decisión desde el punto de vista de su proyecto correcta. ¿Daniel? Yo creo similarmente que hay una decisión acertada desde el punto de vista estratégico de no ser parte directamente sobre todo de los errores que se van a cometer desde el punto de vista de una derecha ultra. ¿Cuáles son esos errores que ya saltan a la vista? A ver. Girar hacia el centro, convocar a amplias mayorías, intentar negociar, porque precisamente el discurso de Kaiser fue: nos vamos a mantener fieles a nuestra línea, guste a quien le guste. Entonces, claramente no es coherente un gobierno de este espíritu en el cual está comenzando José Antonio Kast con las propuestas de Kaiser. Ahora, el punto es, ¿cuál es el punto de equilibrio entre quedarse completamente fuera, marginado, porque también al principio va a cosechar buenos resultados, yo creo que sobre todo en economía, y capturar las cosas buenas y no lo malo, digamos? Eso va a depender de muchas circunstancias. Muchas circunstancias, pero yo creo que el punto de equilibrio es el líder del Partido Nacional Libertario se queda fuera, sin embargo hay autoridades de sus ministros y eso le permite tener cierto control, participar en la agenda. Por ejemplo, sacar alguna autoridad cuando a él le parezca que las cosas no andan bien o que él se siente indignado. Siempre debe tener algún margen para tirar un poquito el mantel. Si él estuviera ahí, está claro que el juego lo tiene y me voy tirando el mantel porque me retiro indignado justo un año antes del gobierno para poder ser el candidato que sea, habiendo participado de esto, soy oposición. Entonces yo creo que está jugando a eso, pero además es coherente con lo que han planteado. Ahora, pareciera que de todas maneras la decisión la adopta de todas maneras el equipo cercano a José Antonio Kast y el propio presidente electo. O sea, este no es como un rechazo de Johannes Kaiser, mira, me ofrecieron tal cosa y nosotros no estamos dispuestos.
sino más bien es que sencillamente no hubo demasiado interés quizás por sumar a Kaiser como ministro. Habrá que ver qué pasa con el Partido Nacional Libertario, que quizás todavía se puede sumar al gobierno activamente, pero... Ahora, ellos ya fueron alianza. Recordemos que Johannes Kaiser fue parte del comité de parlamentarios que tuvo el Partido Republicano y que de alguna otra forma dio un paso al costado. Después del segundo proceso constitucional decidió no continuar en esta alianza en esta alianza parlamentaria y renunció a su militancia, conformó un nuevo partido, por lo tanto... Ya hay experiencias de como cierto discolaje por parte de Johannes Kaiser a los liderazgos del Partido Republicano. Por lo tanto, es una noticia que yo creo que desde el punto de vista de Johannes Kaiser estratégicamente es correcta, pero también yo creo que le da cierto grado de alivio a José Antonio Kast en la conformación de un gabinete, porque de alguna forma lo que hemos sabido es que los ministros que se han ido conociendo, falta la confirmación, como dice Sebastián, el 20 de enero, son muy cercanos a la figura del actual presidente electo. Por tanto, no sé si era la figura más cómoda para el próximo presidente tener a Johannes Kaiser dentro del gabinete. Oye, Daniel, y en este proceso de instalación, de proyectar lo que va a ser el 11 de marzo y cómo llega la moneda José Antonio Kast y su equipo, ¿cómo has visto tú este cambio de tono? Se ha tensionado un poco más la cosa. José Antonio Kast estuvo en Nicare, de hecho, el jueves, en un discurso político mucho más duro y crítico, definitivamente, con el gobierno del presidente Boric. A mí me parece esperable, porque necesitan instalarse con cierta épica. Entonces, cuando gane la elección, necesita magnanimidad, ¿cierto? El que está en una posición de vencedor y no se siente amenazado, puede ser magnánimo. Ahora, la forma de instalarse y llegar al poder tiene que ser con energía, con fuerza, y me parece completamente esperable este cambio de tono. Tiene una, para mí no al menos, y tiene una coyuntura internacional favorable, tiene como criticar al gobierno y tiene además una mano en el sartén, porque hay proyectos de ley que tienen que aprobarse antes que salga el gobierno. Me refiero al tema particularmente del sistema universitario, el FINALCAE. Ahí vamos a ver si es que se va a aprobar el paquete entero o si se va a dividir. Y hay otros proyectos emblemáticos para el gobierno. Entonces, los va a llevar contra la pared hasta el último momento y va a volver un poquito, creo yo, a su primera época de la campaña, porque necesita iniciar con fuerza. Por lo tanto, yo creo que el gobierno aquí tiene que leerlo en ese tono. No me parece sensato pensar que el presidente se iba a mantener magnánimo, el presidente electo, hasta llegar al poder. Claro. Rodrigo, ¿cómo lo ves tú? Yo coincido con Daniel, esperable desde varios puntos de vista, desde el discurso, retomar el discurso de campaña, este discurso de que el país no está en las mejores condiciones, se hablaba de que el país se cae a pedazos, desde el entorno político que estamos viviendo también, tanto en el Congreso como a nivel internacional, donde el presidente electo, José Antonio Kast, tiene una mirada muy diferente a la del presidente Boric. Me refiero al tema de Venezuela, me refiero a la ley del reajuste del salario de los empleados públicos, adicionando una serie de otras medidas que seguramente también han enturbiado el ambiente, que esta ley de, entre comillas, de amarre, de dejar a ciertos funcionarios con una ventaja judicial con respecto a lo que existía antes de este gobierno, y además también en el lugar. Si ese lugar era muy favorable a José Antonio Kast, y ha sido muy crítico además el mundo empresarial con las medidas económicas de este gobierno. Entonces, el entorno político internacional, el entorno legislativo, el lugar donde era la crítica, y además retomar el discurso de campaña, creo que va en la línea de lo que uno esperaba también. Si al final del día José Antonio Kast ganó porque se mostró muy opuesto a la gestión del presidente Boric, entonces parece un poco inconsecuente no continuar con ese discurso hasta el 10 de marzo, porque el 11 ya le toca asumir. Ahora, Daniel. La política es el mundo de las desilusiones. De las desilusiones. Sí, de las desilusiones. Lamento decirlo, las ilusiones duran poco. Por lo tanto, en la medida que más se radicaliza este discurso, esta ofensa hacia el gobierno, todo eso viene de vuelta. Cuando las expectativas del gobierno, cuando la grandilocuencia del gobierno aflora por todos lados, nosotros vamos a venir a cambiar, a renovar, a reestructurar las cosas, a ponerle en su lugar. Bueno, eso lo sabe muy bien el gobierno del Frente Amplio. Por supuesto. Entonces, aprendimos de los errores de otros. Sería bueno, entonces yo diría aquí, seamos cautos. La mesura siempre es la mejor aliada del buen gobierno. Hay que saber manejar los tiempos del discurso radical. El discurso de la radicalización, agitar un poco al electorado,
tiene ciertas lógicas que deben saber utilizarse. Son ciertos cartuchos que en determinados momentos. Kast parece que lo leyó bien, porque el hecho de ser magnánimo en el triunfo también es de manual. Sí. Aquí estamos con cosas. Y ahora también está radicalizando un punto, pero todo esto tiene un límite. En la medida que se le pase la mano, todo eso le viene de vuelta y lo puede pagar caro el primer semestre. ¿Y tú crees que sacaron lecciones de lo que pasó en este gobierno también, quizás, o no? Debieran, pero el ser humano siempre tropeza con la misma piedra. La emocionalidad puede jugar una mala pasada. Oye, Rodrigo, quedan 58 días para que llegue el nuevo gobierno. Y como decíamos, la próxima semana vamos a tener novedades del gabinete también. Antes de irnos a la pausa, démosle un vistazo a eso, a las señales que se han ido dando sobre los ministros que tendrá José Antonio Kast. ¿Quiénes los van a acompañar? Yo creo que hay, bueno, por lo menos de lo que hemos conocido y lo que se ha visto en la prensa, dos criterios fundamentales. Uno, cercanía con el presidente. Son personas que por historia, por currículum, han contado con, bueno, tiene que ser así, además los ministros son los colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República en la función de gobierno, pero son bastante cercanos. Yo veo a los partidos más lejanos, o sea, si tú te fijas, la UDI suena a Claudio Alvarado solamente, de Renovación Nacional René García, de Bópoli tengo entendido que Catalina Parote, uno de los nombres que se ha dado vuelta. De republicanos también pocos. Ojo, yo creo que dos republicanos. Estuvimos justamente sentados con una de ellas, que era María Jesús Wolf, que suena en desarrollo social. Acá estuvimos junto con Daniel con ella. Martina Rau en Obras Públicas. El resto, mucho independiente. Mucho independiente. Eso es un modelo, una apuesta, creo. Y habrá que ver, porque al final del día yo tiendo a coincidir que los partidos políticos son una marca que hoy no está muy valorada por la ciudadanía, pero tienen dos elementos que son fundamentales. Uno, el expertise, el conocimiento de lo público, administrar el Estado, administrar lo público, legislar. Es un escenario muy distinto al que probablemente le haya tocado vivir a personas que no han tenido ese contacto. Y segundo, también se requieren ciertos apoyos en el Congreso para poder avanzar en la agenda legislativa. Me imagino que eso está absolutamente dimensionado y madurado. ¿Qué va a pasar a la primera acusación constitucional que reciba algún ministro independiente? ¿Va a contar con todo el apoyo de los partidos políticos? Me imagino que eso es el trabajo que tiene que construir José Antonio Kast. Confianza en los partidos para justamente tener avances legislativos y además contar con ministros que, pese a no tener militancia, cuenten con el apoyo en caso de cualquier embestida, digamos, opositora. Bueno, y Daniel, para complementar esto, la semana pasada acá en CNN Chile Radio, Rodrigo Galilea, presidente de RN, decía que el futuro gabinete debiera tener mucha consideración al peso que tiene en RN la UDI, pero no parece reflejarse eso todavía. En primera instancia no, porque no son los triunfadores. Entonces, todo esto viene como consecuencia del resultado electoral, si no se puede desajustar tanto. El Partido Republicano naturalmente tiene el derecho de sentirse hegemónico, poner a sus figuras relevantes, pero también tiene que ser consciente de que la expertise técnica y la expertise y los contactos políticos en el Parlamento para hacer fluir la máquina, el aceite de la máquina, no lo tienen ellos. Los dueños del aceite son otros. Entonces, tiene que recurrir ahí. Me parece bien pensar en una figura como Alvarado para el Ministerio del Interior, pero incluso se ha hablado de García Ruminot para las Express. Me parecería un nombre coherente con una estrategia de hacer fluir esta máquina. Creo que ahí está. Y los independientes los veo más para ministerios sectoriales, donde necesitas en salud, en educación, figuras que sean expertos. Claro, vivienda, expertos técnicos. En vivienda creo yo que ahí hay un problema que se mezcla mucho con la política, es un problema mayor. Me parece que una figura como la de Poduje puede ser un despropósito porque es un personaje que le gusta hablar mucho por los medios de comunicación, genera mucho anticuerpo, creo que ciertamente tiene una expertise técnica en el ámbito, pero puede dar muchos problemas también, entonces puede ser un fusible de rápida salida, de rápido recambio. Daniel Grimaldi, Rodrigo Arellano con nosotros en Voces del Poder. Al regreso hablemos de lo que está pasando en el oficialismo, la entrevista del presidente Boric, lo que dijo Paulina Bodanovich, bien interesante la entrevista también hace un rato aquí en CNN Chile Radio. Pausa y ya seguimos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de vuelta, seguimos en Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio junto a Daniel Grimaldi y Rodrigo Arellano, nuestros panelistas invitados para este lunes. Hablemos de lo que está pasando en el oficialismo, ¿les parece?
para analizar este proceso de autocrítica, de reflexión. El presidente Gabriel Boric dio una entrevista en el diario El País que puede ser un buen punto de partida para la conversación, antes de ir a lo que está pasando también en el Partido Comunista, que hizo harta noticia este fin de semana a propósito de la fiesta de los abrazos, esta celebración tradicional de cada verano. Partamos con el presidente Boric. Daniel, ¿qué te pareció la reflexión más profunda sobre hacia dónde debe encaminarse la izquierda? ¿Qué paso seguir para ser nuevamente una fuerza mayoritaria? Tiene un sentido de autocrítica también sobre lo que ha ocurrido en estos 4 años. ¿Cómo lo ves tú? Yo, de lo que he escuchado, me parece que el presidente Boric es el más autocrítico, porque lo vivió en experiencia propia, y es el que, como está en la mejor posición, también puede hacerse una autocrítica. Todo. Ahora, lo que he escuchado de los dirigentes de su sector es al contrario. A lo más he escuchado autocríticas en cuanto a que no se comunicó bien, ni los logros del gobierno, ni otras cosas. Entonces creo que ahí que hace falta algo más profundo. Ahora, estamos recién partiendo, todavía no termina el gobierno, por lo tanto yo tampoco exigiría tanto a estas alturas. Pero sí creo que se debiera tomar en cuenta lo que dice el presidente Boric, que aquí hay una izquierda que debe asumir sus debilidades, sus errores y encaminarse. Ahora, en segundo lugar, me llama mucho la atención que al punto al que llega Boric, finalmente es el punto que criticó tanto anteriormente. ¿Cuál? El de los gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría, todo lo que fue antes de él. Entonces, digo yo, todo esto para llegar al mismo punto. Por ahí, en el fin de semana, Gumucio, estábamos en un panel, dijo, este ha sido la práctica de la escuela de gobierno más cara de la historia. Ahora, tampoco fue tan mala la práctica, a mi juicio. Tampoco por los salió, resultados que mostró por los el gobierno. resultados, sí, ciertamente, no son malos. Creo que como fue el primer año de gobierno, esto pudo terminar mucho peor, como terminó el proceso constituyente también. Entonces creo que las autoridades, particularmente el presidente, supo leer este giro de la sociedad chilena tras el fracaso del proceso constituyente, el primero. ¿Termina siendo un gobierno más concertacionista en ese sentido, a propósito de este volver a donde mismo? Digamos, con los ejes valóricos, o digamos, con una cierta impronta, no partidaria, pero sí con ciertas estrategias, con ciertos énfasis de moderación, de pragmatismo, que sí podrían observarse en la concertación, y que no es propio de la concertación, finalmente, si es de todo gobierno que asume en una condición donde no tiene un parlamento favorable. Veamos los últimos años, el único parlamento que ha sido más favorable fue el de Bachelet II. Y todo el resto son parlamentos adversos. Entonces, finalmente, la elección es cómo son los gobiernos en democracias como las nuestras que tienen parlamentos adversos. No te queda mucho más que negociar y cambiar tu programa de gobierno. Por lo tanto, ahí hay una lección que sacar en la retórica radical de un programa que se debe cumplir a rajatabla porque es el programa del pueblo, etcétera, etcétera. Ok, cumpliré mi programa al 100% cuando tenga el 100% de los votos en el Parlamento. Si no, es imposible. Entonces, creo que esa lección es importante y para mí representa en cierta medida darle la razón en algunas cosas, por supuesto, no en todo, a los gobiernos anteriores. Y creo que el presidente lo ha reconocido. La gran interrogante para mí, bueno, ¿y qué pasa con el resto del Frente Amplio? Vamos a verlo al tiro. Rodrigo, sobre las definiciones del presidente primero. A ver, lo primero, yo creo que lo que narra Daniel y describe de manera muy fidedigna es una realidad de Chile. O sea, le va a tocar, si es que no hay un cambio profundo en nuestro sistema político. O sea, esta fragmentación de gobernar sin mayoría, en la medida que no seamos capaces de hacer un cambio en el sistema electoral chileno que viene dando tumbo desde el año 2015 con la reforma, justamente en el segundo gobierno de Bachelet, se hace muy compleja. La segunda, veo cierto optimismo por parte o un análisis más distante de lo que dijo la ciudadanía en la última elección. Este fue el resultado más desastroso para la izquierda del retorno a la democracia. Y eso indica algo. O sea, no es que el país probablemente no se cae a pedazos, pero sí hay una mirada muy crítica, particularmente de la gestión del presidente Boric. Por eso a mí me parece que es muy relevante en esta etapa de salida o de instalación del nuevo gobierno empezar a entender cómo se van a proyectar para los próximos 4 años. Como oposición. Exacto. Y ahí yo distingo 3 oposiciones. Una, la del presidente Boric. ¿Con quién estará? No tengo idea, pero una mirada autocrítica, de reflexión, de llamar justamente a pensar en qué nos equivocamos, en qué fracasamos. Él lo sabe mejor que ninguno, probablemente porque sea y porque es seguramente el líder del Frente Amplio con mejor mirada política del país.
bueno, en la práctica ha tenido complejidades para poder llevarlo a cabo, pero él tiene una mirada bastante crítica de lo que pasó, de lo que no se hizo particularmente en su gobierno y cómo proyectarlo para el futuro. Y lo otro, ¿qué va a ser la otra oposición? El otro Frente Amplio que ha mirado con reticencia a hacer autocrítica, ver en qué fallaron, esa más vinculada quizás al Frente Amplio de Giorgio Jackson, esa que eran superiores morales, que venían a cambiar todo y que los 30 años para atrás habían sido casi incompetentes, incluso éticamente y moralmente. ¿Y en el socialismo democrático reciente en eso? Y, el socialismo y la tercera mirada me parece que justamente es la del socialismo democrático y el entorno más cercano en que podemos incorporar el PPD, que saben que hubo aquí un gobierno que de alguna forma renunció a ciertas banderas que se habían construido y que por eso están dispuestos a repensarlo. Están organizando, creo que para marzo, un gran congreso de reflexión para proyectarse para el futuro con esta lógica de saber en qué se equivocaron y entender cómo quieren proyectarse los próximos 4 años para retomar probablemente el rumbo que habían tenido durante el retorno de la democracia. Bueno, y a propósito de eso, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovich, acá decía que esta unidad tiene que estar más allá de ser gobierno, de cuáles son los valores comunes y compartidos. Y criticaba la poca coherencia que ha visto en algunos sectores del oficialismo, apunta, se entiende, al Frente Amplio, al Partido Comunista, por la poca coherencia, por ejemplo, en materia de seguridad. O sea, no está tan fácil tampoco ese proceso de unidad, Daniel. No, ciertamente cuando hay una premura electoral es más fácil unirse porque el peligro está a la vuelta de la esquina. Y hay una urgencia electoral que la responsabilidad indica que, ok, vamos a ganar primero eso, luego lo otro. Yo siempre he dicho que aquí había una condición importante para que se reorganizara el progresismo y era mantener en el Parlamento una presencia importante y creo que se logró con la candidatura de Jara. No hubo una debacle, no hubo una avalancha de la derecha, el Congreso quedó bastante repartido. Y la incorporación del Partido de la Gente. Claro, exactamente. Entonces nadie la tiene fácil para gobernar, pero eso implica que el progresismo tiene un pie en el Parlamento que es importante y eso le permite reorganizarse con cierta tranquilidad, entre comillas, sin desesperación. Y yo espero que las reflexiones se den en los próximos 2 años donde no hay elecciones inminentes. Un año antes ya hay que comenzar a poner la ficha y ahí toda la estrategia se concentra en eso. Pero tenemos 2 años para hacer una reflexión pausada, profunda. Entonces yo no espero ninguna definición muy rápida, ni del Partido Comunista, porque tienen elecciones prontamente, y lo que se vio el fin de semana es que hay 2 almas del Partido Comunista a estas alturas, la de Janet Jara, su entorno, y los viejos estandartes de Carmona que todavía defienden la dictadura en Cuba, la dictadura en Venezuela, etcétera, etcétera. Si Estados Unidos los interviene, siempre va a ser peor que la dictadura anterior, entonces ahí hay algo que resolver. ¿Y es salvable ese punto para proyectarse como alianza con este Partido Comunista? Porque el liderazgo que hoy día domina el PC yo creo que depende. Lautaro por ejemplo, Carmona. te podría llevar a lo que enfrenta la derecha con Kaiser. Si nosotros miráramos la extrema posición de Kaiser respecto a ciertos temas, dice, claro, a la hora de los que hubo para presentarse una elección y llevar un candidato único de una forma pragmática, tú puedes decir, ok, pero otra cosa es gobernar con eso, es gobernar con ese discurso. O plantear una alianza más profunda de ideas, de valores, etc. Por lo tanto, aquí yo creo que hay conversaciones pendientes que deben darse con fraternidad, pero con inteligencia y con honestidad, sobre todo, porque durante todos estos años, en el socialismo democrático y en otros sectores, han habido conversaciones que han quedado bajo la alfombra por la premura electoral, y creo que hoy es el momento de darlas. Ahora, la democracia cristiana te está ayudando, porque en el fondo ya dijo, fuimos a un pacto electoral, pero no vamos a gobernar o no vamos a hacer oposición juntos con el Partido Comunista. Ya están marcando una separación. Y el entorno internacional, lo que señalaba Daniel, contribuye justamente a esa división y a marcar puntos que no son comunes. Aquí Lautaro Carmona ayer en una entrevista hablaba de una democracia adecuada al entorno social y actual en Cuba, o sea, desconociendo totalmente cualquier atropello a los derechos humanos. Entonces va a ser difícil esta posición dialogar, porque ya terminó las elecciones, ya no hay un objetivo de sobrevivencia. La democracia cristiana por un acuerdo electoral se salvó, se incorporó una cantidad razonable de parlamentarios que le permite subsistir 4 años y ahora justamente viene la reconstrucción de esta centro izquierda que ha sido mucho más
cercana a la defensa de los derechos humanos. Oye, y a valores que son más cercanos también con la libertad. Y antes que se nos vaya el tiempo, dediquemos el último minuto a la intervención de Janet Jara también, que en esta discusión, bueno, ella dice, oye, en materia de derecho internacional, o sea, en temas internacionales hay asuntos que están pendientes y marca una distancia clara con el Partido Comunista, sobre Venezuela también. ¿Cómo ves ese debate dentro del PC y el rol de Janet Jara? Viene a confirmar lo que vimos en campaña. Janet Jara marcó bastantes diferencias con su partido durante la campaña. Su partido se mostró bastante incómodo con Janet Jara. Yo creo que aquí hay que observar este liderazgo, el de Janet Jara, en construcción, que va de alguna otra forma a contraponerse quizás con otros liderazgos de la centroizquierda que van a ser probablemente los protagonistas durante los próximos 2 o 3 años. Tiene razón, Daniel. Viene un periodo que es muy útil para los partidos, sobre todo aquellos que les fue mal en esta elección, para poder reconstruir su proyecto político. Y no solamente en la oposición, hablemos también del futuro oficialismo. Yo creo que Chile Vamos tiene una oportunidad para reconfigurarse y reconstruir en base justamente a mirar los resultados y a proyectarse para el futuro. No puede ser que no pase nada cuando Chile Vamos ha tenido 2 resultados adversos en 2 elecciones presidenciales, que ha perdido 2 veces con José Antonio Kast. Es la oportunidad justamente, y ahí Janet Jara yo creo que tiene la oportunidad de construir un rol diferente al del PC. Cerramos contigo, Daniel. Claramente hay una fractura que se expresa en los discursos de Janet Jara y el de Lautaro Carmona. Ahora, también es pertinente ir al inicio de la campaña de Jara, cuando le costó también reconocer lo de la dictadura en Cuba. Lo de Venezuela fue más fácil reconocer, porque además tenemos un problema diplomático con Venezuela, que eso cambia completamente el panorama. La inteligencia venezolana intervino acá, mató a un personaje. Tenemos un rollo distinto con Venezuela. Con Cuba, claro, está más lejano, hay una cierta nostalgia, el recibimiento de tantos refugiados políticos, etc. Le costó a Janet Jara ir ahí, pero yo siempre voy, por el tema de Cuba, a lo que dijo Tomás Mulián en el 2005, que era candidato presidencial del Partido Comunista, un gran intelectual, un gran marxista chileno, y cuando le preguntan, ¿en Cuba hay dictadura? Ciertamente, dijo, es la dictadura del proletariado, y en términos marxistas es lo que corresponde. Sí, no veo por qué los comunistas podrían sentirse avergonzados de que les dijeran que es una dictadura del proletariado. Claro, con apellido. Con apellido. Pero claramente no es un sistema de democracia liberal a la cual aspiran todos los demás países. Entonces, yo creo que ahí hay una conversación muy pendiente con el PC. Siguen defendiendo esto, y está bien, si quieren defenderlo, vayan, pero ahí hay una división importante. Y Janet Jara también tiene que decirlo. Claro. Sigue defendiendo esta vía. Si no es esa la vía que defiende, entonces no es comunista. Quizás no es el partido en el que tiene que estar. Interesante, lo que viene para la próxima semana. Rodrigo Orellano, Daniel Grimaldi con nosotros. Gracias, Daniel. Gracias, Rodrigo. Gracias por haber venido. Que tengan buena semana los dos.